buscando al Señor, aunque realmente no estaban tan interesados en su mensaje y no creían a lo que decía, pero sabían que había poder en Cristo y lo buscaban porque tenían necesidad. Muchas veces gente se acerca a los caminos del Señor cuando están pasando por tiempos de necesidad. Me atrevo a decir que la mayoría de la gente por eso se acerca a los caminos del Señor. Porque cuando todo está bien, sentimos o pensamos que no necesitamos de Dios. Pero cuando viene la prueba, la enfermedad, la profunda necesidad, la tragedia, de repente hasta los ateos quieren creer en Dios por su necesidad. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Algunos se acercan porque genuinamente están interesados en cosas espirituales. Están interesados en cosas espirituales. Tal fue el caso de ese hombre, líder religioso del pueblo de Israel, llamado Nicodemo, cuando fue de noche a ver a Jesús. Mire conmigo, regrese a nuestro pasaje ahí en Juan capítulo 3 y sígame con su vista, por favor. Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Los fariseos, oiga bien, eran los líderes religiosos del pueblo. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que él era fariseo de fariseos antes de convertirse a Cristo? Era estudiado en las Escrituras, conocedor de las Escrituras. Era en cuanto a la ley, dijo fariseo e irreprensible. Dijo. O sea que el fariseo se preocupaba mucho de hacer todo lo que la ley pedía. Y este hombre Nicodemo, eso es lo que era de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un líder espiritual del pueblo, un maestro. Versículo 2, este vino a Jesús de noche. Ahora, ¿por qué fue a Jesús de noche? Porque tenía, y lo vamos a ver, ¿verdad? Pero tenía temor de lo que sus compañeros fariseos fueran a decir de él. Tenía temor de lo que sus colegas fueran a pensar y que lo criticaran o que lo persiguieran por ir a buscar a Jesús. Entonces fue a él de noche, para que entienda, fue a escondiditas sin que otros se dieran cuenta a buscar a Jesús. Y le dijo, Rabí, ahora escuche bien, Rabí quiere decir maestro. Era un título de respeto, pero también en el caso de Nicodemo, quiero que entienda que él era un maestro. Entonces estaba viendo a Jesús hasta cierto punto como un igual a él, un igual que él, porque así se llamaban unos a otros. A veces los pastores tenemos la tendencia, ¿verdad?, que por respeto a la posición, por ética profesional, pudieran decir, cuando hablamos con otro pastor, le decimos pastor, buenas tardes, y contesta pastor, buenas tardes, aunque pudiéramos llamarnos hermanos, pero muchas veces se usa el título, aunque al Señor no le impresionan los títulos, ¿verdad? Pero aquí era un rabí diciéndole a otro rabí, o así pensaba, este es uno como yo, maestro, enseña al pueblo. Entonces lo trata como un igual. Y le dice, rabí, sabemos, esa otra palabra dice mucho. El rabí, el maestro, líder espirituales del pueblo, pensaban que ya lo sabían todo. Que ellos no estaban para que me enseñen, sino para enseñar. A veces eso es lo que pasa, eso es lo que puede pasarnos a nosotros los pastores si no tenemos cuidado, llegar a un punto donde creemos que ya no nos pueden enseñar nada. Y déjeme decirle, el día que eso sucede, ya paramos de crecer espiritualmente, ya nos quedamos estancados y es nuestro comienzo al declive espiritual y moral, porque todos tenemos algo que aprender. No hemos llegado. Y nosotros los pastores también es importante que busquemos la enseñanza para alimentarnos espiritualmente, que escuchemos a otros predicadores predicar. Pero le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjese, no como el Salvador, no como el Hijo de Dios, como maestro.
Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Escuche bien, hermanos, Dios no estaba con Cristo, Cristo era Dios. Cristo es Dios. La cosa, el problema es que no sabía. El que decía sabemos, en realidad no sabía. Así hay mucha gente que piensa que saben lo que es ser cristiano, saben lo que es ser salvo, pero en realidad no saben. El día de ayer le pregunté a una señora, me abrió la puerta, esas personas que abren la puerta así, y no quiso abrir más la puerta. Y me dijo, ¿verdad? Me empezó a saludar y a hablar y empecé a platicar con ella. Le dije, déjeme hacer una pregunta. Coti se llama, Coti la señora. Le dije, Coti, déjeme hacer una pregunta. Si usted muriera hoy, ¿está 100% segura de ir al cielo? Sí. Oh, le dije, qué bueno. ¿Y por qué está segura? Dijo, porque no hago nada malo. Oh, le dije, no hagas nada malo. Dice, sí, es que soy una buena persona. Oh, le dije, entonces, Dios, usted está diciendo que Dios es un mentiroso. ¿Por qué? Y le dije, porque Dios dice que no hay ni uno que sea bueno. Dice que todos somos malos. Dice que todos somos pecadores. Entonces usted es la excepción. Y me dijo, bueno, todos hemos fallado, dice. Dice, pero todos vamos a ir al cielo. Le dije, si no vamos al cielo, me dice, vamos a ir, dice, le estaba tratando de decir del cielo, de la condenación, y dice, el infierno tiene tres etapas. Y le dije, oh sí, le dije, a ver, dígame cuáles son. Dice, el limbo y dice, y el purgatorio, y luego está el infierno. Oh, le dije, ¿y me puede enseñar en la Biblia, en su Biblia si quiere, tráigala, me puede enseñar en su Biblia dónde está el limbo? La palabra limbo, que existe un lugar llamado limbo. Dice, no, dice, yo no sé, dice, yo lo digo. Oh, le dije, usted lo dice. Le dije, ¿usted es católica? Sí, le dije, ¿sabe usted que el Papa antes del que está ahorita, declaró que ya no había limbo? Dice, pues no importa que lo haya dicho el Papa, pero yo digo que sí hay limbo, me dice. Oh, católica rebelde. Y purgatorio, le dije, ¿dónde está en la Biblia eso? No, pues no sabría decirle. Y le dije, ¿sabe qué es que no hay? Es que nada más la Biblia habla de dos lugares, el cielo y el infierno. Y los dos lugares son eternos. Y cuando ya alguien se va al infierno, ya no hay otra oportunidad para salir del infierno. Y cuando alguien va al cielo, cuando es salvo, ya nunca puede perder su salvación, ya su destino está arreglado por Cristo y va al cielo. Pero estaba hablando con ella y me decía como que sí sabía, sí sé. Y a la hora de la hora es una ignorante, no sabe nada. No sabe ni siquiera las escrituras. Y hay mucha gente que piensan que saben, pero realmente no saben nada. Porque le dije yo últimamente, señora Coti, le dije, su opinión no es la que importa ni la mía, la única opinión que vale aquí es la de Dios. Por eso hay que ir a ver qué es lo que dice Dios. Especialmente cuando se trata de asuntos de vida o muerte, del cielo, del infierno. El único que puede hablar con toda veracidad es Dios. ¿Usted conoce a alguien, le dije, que ha muerto y ha regresado para decirle cómo está la cosa? Pues no, y yo tampoco. La Biblia habla de un hombre y ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El único que sabe es Dios. Pero se fastidió a fin de cuentas y ya me cerró la puerta. Hay mucha gente que saben supuestamente, pero no saben nada. Entonces este hombre no sabía en realidad que con quien estaba hablando era nada menos que el Hijo de Dios. Dios hecho carne. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de ¿qué? De nuevo, no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Dios, Cristo, como que le da una cachetada espiritual para despertar, para darle una verdad a Nicodemo que nunca había considerado. Tu religión no puede salvarte. La religión no salva a nadie. Pues yo soy bautista. Los bautistas no te puede salvar.
Pues yo soy metodista, la metodista no te puede salvar. Pues yo soy pentecostés, pues la pentecostés no te puede salvar. Pues yo soy católico, pues la católica no te puede salvar. Ninguna religión puede salvar, puede regenerarte, hacerte nacer de nuevo. Y Cristo le dice, Nicodemo, tu religión no te puede salvar. Es necesario nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Versículo 4, Nicodemo le dijo, esto como que lo patinó en su mente a Nicodemo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Miren nada más la pregunta que hace. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, no lo podía, no alcanzaba a comprenderlo. Estaba hablando ya disparates. Pues lógicamente no estaba hablando de ese nacimiento Cristo, ¿sí o no? Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, yo creo que el agua ahí es la palabra de Dios, el agua de vida, el agua, la palabra que es el agua que limpia y purifica. Nadie puede ser salvo a menos de creer en la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cristo le dijo a la mujer samaritana, si supieras quién es el que te habla, le pedirías a él que te diera agua y él te daría agua viva. Amén. Y Cristo le está diciendo, el que no naciere de agua y del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que da nueva vida a través de la fe en la palabra de Dios, le dijo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuántos aquí nacieron físicamente? A ver, levante su mano. Si no levante su mano, entonces usted es una momia, es un extraterrestre, yo no sé qué es. Todos estamos. ¿Cuántos aquí tienen un acta de nacimiento, un birth certificate? A ver, quiere decir que naciste, ¿no? Naciste, todos nacimos aquí. Un día de la carne nacimos físicamente. Dice, así como naciste físicamente, si no estuvieras aquí el día de hoy, si no naces espiritualmente, no puedes ir al cielo. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire, la salvación no es un proceso. La salvación no es algo que se va alcanzando poco a poco, comportándote bien y guardando mandamientos y yendo a la iglesia y tratando de cumplir. Es algo que sucede instantáneamente. Así como naciste un día, ¿no? Fuiste engendrado, fuiste creciendo en el vientre de tu madre y un día naciste. ¿Sí o no? Así también el Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino del Espíritu Santo de Dios. Nacidos espiritualmente. ¿Ha conocido a gente que dice, oh, yo acepto a Cristo todos los días? ¿Cuántos aquí nacen todos los días? ¿Cuántos aquí tienen un cumpleaños todos los días? ¿Verdad que no? Solamente tienes un cumpleaños, ¿sí o no? ¿Ah? Anthony, when's your birthday? This Tuesday. Really? Oh, no te cantamos happy birthday. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos años cumples? 22 años. Entonces va a ser el 25 de julio de 1900, del 2000, ¿qué? 1995. Ok. Esa es su fecha de nacimiento. ¿Tienes otra? No, ¿verdad? Serías un extraterrestre, serías un marciano, sería otra cosa. Pero como ser humano, nada más tienes un birthday, un cumpleaños.
Un día que naciste. Por ahí dice alguien, no, yo tengo 2 días de nacimiento. Pues es que antes en el rancho allá, ¿verdad? O sea, la gente se confundía y decían que naciste un día y después ponían el acta de nacimiento que era otro día y ya festejas 2 cumpleaños, pero no es cierto, tú sabes que nada más hay uno. ¿Sí o no? Nada más hay un cumpleaños. Nada más naces, ¿cuántas veces nace uno? Ajá, espiritualmente, ¿cuántas veces crees que una persona nace espiritualmente? Uno. Ahí es que eso calla la boca, cierra la boca a aquellos que dicen que aceptan a Cristo todos los días. O que han aceptado a Cristo varias veces. Mira, o lo aceptas, o lo has aceptado, o no lo has aceptado. Pero no digas que lo aceptas todos los días. Yo me he dado cuenta que la mayoría de la gente que dice que lo aceptan todos los días es porque nunca lo han hecho. Porque el día que lo hiciste, el día que naciste de nuevo, ese día tu nombre fue inscrito en el libro de la vida de Cristo, del Cordero, y naciste una nueva criatura en Cristo, y dice claramente las Escrituras en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene solamente del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y eso es lo que está tratando de enseñarle el Señor Jesucristo a este hombre que supuestamente es un maestro. Y le está diciendo, no te maravilles, versículo 7, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mira, el ser salvo, ser cristiano es más que una doctrina, más que una religión, más que un credo, más que una fe, es una experiencia personal. Querido amigo, y algunos de ustedes que les llamo hermanos, ¿ha tenido usted esa experiencia personal? Ese encuentro personal con Cristo cuando usted le entregó su vida y Él entró, lo invitó a entrar a su corazón y Él le hizo nacer de nuevo. ¿Tienes esa experiencia? Si no la tienes, no eres, amigo. No es, querido amigo. Todavía está en sus pecados. Nada ha cambiado. Es una experiencia. El viento, versículo 8 dice Cristo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. ¿Qué dice? Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Alguien puede explicar el viento? ¿Me puede decir cómo se mira el viento? ¿Alguien ha visto alguna vez el viento? Have you seen the wind? Do you know what it looks like? But is it there? Yes or no? ¿Está ahí, sí o no? Sí, ¿verdad? Ahí está, aunque no lo puedes ver. Aunque no lo puedes explicar, pero tú sabes que existe porque hasta tumba árboles. Hasta tumba casas. Lo sientes cuando te pega en la cara. Lo oyes, lo puedes oír, pero no lo puedes ver. Así es la fe. Así es la salvación. La Biblia dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo puedes ver, no lo puedes explicar, pero lo crees. Lo crees porque sabes, me pasó a mí, el Señor me salvó, Él entró a mi corazón y limpió mis pecados y yo soy de Él, ya voy al cielo, no voy al infierno, soy de Cristo, soy hijo de Dios. No puedo explicarlo, pero es mi fe, he puesto mi fe en Cristo, yo sé que voy con Él el día que muera. Es algo que, así es la fe. ¿Lo tienes tú? ¿Tienes esa certeza? Si no lo tienes, no lo tienes. No eres.
Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? La necedad del religioso de pensar que tengo que hacer algo. Tell me what I need to do. How can this be done? ¿Cómo puede hacerse esto? There's nothing you can do to save yourself. No hay nada que puedas hacer para salvarte a ti mismo. There's nothing to do. No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es creer. Es más, necesitas darte cuenta que tú no puedes hacer nada para salvarte. Que estás completamente incapaz de salvarte a ti mismo. Que necesitas a Cristo para que Él te salve. Mientras tú sigas pensando que tú puedes hacer algo, o que haciendo esto otro, puedes quizás ser suficientemente bueno para llegar al cielo. Mientras sigas pensando así, vas a seguir perdido. Perdido. Versículo 10, mire cómo Cristo le habla a este hombre. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Wow. ¿Tanto tiempo tienes viniendo a la iglesia? Yo lo diría de esta manera hoy en día para muchos de ustedes aquí, que algunos de ustedes jóvenes aquí, que los he tenido aquí en la iglesia desde que eras un baby, desde que tus padres te dedicaron al Señor, desde que llegaste aquí a la guardería, a la clase de kinder. Tanto tiempo tienes viniendo a la iglesia y no sabes esto. Algunos de ustedes, adultos, tanto tiempo tienen escuchando palabra de Dios, asistiendo a esta iglesia o quizás a varias iglesias y no sabes esto. Qué triste, ¿no? Que no sepas lo más importante, lo más necesario. Así hay mucha gente. Así estaba Nicodemo. Versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Mire, hermano, lo que hemos visto, lo que nosotros sabemos, debemos testificarlo a otros. Debemos testificarlo a otros. No podemos callar las cosas que hemos visto, las cosas que hemos oído, las cosas que sabemos. Necesitamos testificar a otros. Pero Cristo mismo dijo, hay muchos que no van a creer. No van a creer, aunque les testifiquemos. Pero de todas maneras, necesitamos testificar. ¿Verdad, hermanos? Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Una verdad aquí. Hasta que una persona es salva, no va a comprender las cosas espirituales. Nicodemo era incapaz de comprender verdades espirituales porque le hacía falta lo más importante. Quizás tenía head knowledge de religión, conocimiento aquí religiosas, pero no entendía las cosas, verdades espirituales. Por eso estaba diciendo, ¿cómo que tengo que hacer? Un hombre viejo, hacerse chiquito y volver a entrar a la panza de su mamá para nacer. No alcanzaba a comprender porque le hacía falta ser salvo, le hacía falta tener al Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire, ¿sabe lo que está haciendo Cristo aquí? Le está echando un hueso teológico a Nicodemo. ¿Sabe lo que entendía Nicodemo? Nicodemo conocía la ley. Nicodemo conocía a Moisés, conocía el Antiguo Testamento, conocía la historia de Israel, el Antiguo Testamento, al derecho y al revés, porque era estudiado en eso. ¿Y sabe lo que le está diciendo Cristo? ¿Te acuerdas de cuando estaban todos, porque pecaron y estaban muriéndose? ¿Te acuerdas que Dios le mandó a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y la levantara en alto, y todo el que veía la serpiente podía ser salvo o no morir?
¿Te acuerdas? Es necesario, como esa serpiente se levantó. Nicodemo, ese era un tipo de Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por tus pecados. ¿Sabe que yo tardé un poco para agarrar la onda con esa figura, ese cuadro? Porque, ¿verdad? Uno piensa, ¿cómo puede ser Cristo? ¿Cómo puede ser la serpiente figura de Cristo? Cuando la serpiente, sabemos, es figura de quién, hermanos? Del diablo, del pecado, ¿sí o no? ¿Quién fue el que engañó a Eva en el huerto de Edén? La serpiente, el diablo, Satanás. Y digo, ¿cómo puede ser la serpiente figura de Cristo? Es que, querido hermano, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él estaba cargando con toda la suciedad y la porquería de su pecado y mi pecado. En ese momento Él cargó con tu pecado sobre su cuerpo, dice la Biblia. Y Él dice, el que era bendito fue maldito por nosotros para que nosotros fuéramos bendecidos con su bendición. Él cargó la maldición de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y en esa cruz del Calvario, por eso dijo Cristo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Dios el Padre no podía ni siquiera contemplar al Hijo por todo el pecado que traía a su cuerpo en ese momento. Y por eso la serpiente era un cuadro, una figura del Cristo crucificado, cargando con los pecados del mundo. Por eso la serpiente, por eso el símbolo del pecado, de la maldad, porque Cristo llevó nuestra maldad, nuestra culpa en la cruz del Calvario. Y le dice, así como Moisés tomó la serpiente y la puso en alto para que todo aquel que viere la serpiente no muriera. Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le expone el plan de salvación. El Evangelio. El tema del mensaje esta tarde es simplemente este: ser cristiano es más que una fe. Y cuando digo una fe, estoy refiriéndome como el mundo usa la palabra. Ser cristiano es más que un credo, más que una religión, más que una creencia, para que me entienda. Más que una doctrina. Ser cristiano es mucho más que eso. Primeramente, número uno, ser cristiano, oiga bien, es un paso increíble de fe. Un paso increíble de fe. A ver, explíqueme, pastor, ¿cómo está eso? Dice que el cristiano es más que una fe, pero dice que es un paso increíble de fe. Sí, ahorita lo va a entender. Mateo 14, por favor, rápidamente. Mateo capítulo 14, versículo 22. Quiero darle algo que usted pueda visualizarlo en su mente, lo que es la fe. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciéndole, tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28, entonces le respondió Pedro. Esto es una de las historias favoritas de los niños en la escuela dominical, muy conocida, ¿verdad? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿qué? Ven. Y mire lo que pasó, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, el paso de fe que tuvo que dar Pedro, a veces lo criticamos porque más adelante vamos a ver que se empezó a hundir por su falta de fe. Pero hermanos, ninguno de los otros discípulos tuvo el valor de hacer lo que Pedro hizo. Ninguno de los otros discípulos dieron ese paso de fe.
Pedro literalmente puso su vida en las manos de Cristo. Y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando en el agua y lo voy a hacer. Y el Señor le dijo, ven pues, ven. Y ahí entra la fe. Ahí entra ese gran paso de fe, de dar ese paso, hermanos, sabiendo que nada en tus propias fuerzas te puede sostener, solo la gracia de Dios. Eso es ser cristiano. Eso es recibir a Cristo como Salvador. Eso es ser salvo. Literalmente poner tu alma en las manos del Señor y dar ese paso a la eternidad sabiendo, Señor, voy a dejar de confiar en mi religión, voy a dejar de confiar en mis obras, voy a dejar de confiar en guardar los mandamientos, voy a dejar de confiar en esto y en esto otro, voy a confiar mi alma, mi eternidad solamente en ti, de que tú me vas a estar esperando al otro lado. Eso es la salvación. Un paso increíble de fe. Para ser cristiano se necesita la fe. En Efesios 2, 8 y 9 dice la Biblia que por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Sin fe es imposible ser salvo. Necesitas fe para salvar, para que Cristo te salve, para ser salvo, para recibir la salvación. Y la fe tiene que ser en una persona, en Cristo. Jesús le dijo a Pedro, ven. Y Pedro, oiga bien, tenía su mirada puesta en Cristo. Y cuando dio ese paso, flotó, anduvo sobre el mar. Mientras tenía la mirada en Cristo. Dice ahí enseguida, pero al ver, dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir ¿a quién? Para ir a Jesús, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo ¿qué? Miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. No puedo evitar pensar que así es la vida cristiana, hermano. ¿Cuántas veces empezamos a hundirnos? ¿Cuántas veces caemos? Míreme aquí, ¿cuántas veces fallamos al Señor? Claudicamos en nuestra fe. Y empezamos a desesperarnos y empezamos a hundirnos en alguna situación, en algún pecado, en algún problema. Qué bueno que el Señor está ahí con la mano extendida para no dejarnos hundir, para sacarnos y ayudarnos y salvarnos. Pero esta es la clave, el momento que Cristo quitó la mirada de Jesús y la puso en la tormenta, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dice la Biblia que el cristiano debe de vivir con la mirada, con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y el momento que usted y yo quitamos nuestra mirada de Cristo, hermano, vamos a ser como Pedro, nos vamos a comenzar a hundir. Podemos ahogarnos hasta en un vaso de agua, como dicen, en cosas que no valen la pena, porque quitamos nuestra mirada de Cristo. Pero cuando estamos viviendo por fe, podemos, hermanos, hacer cosas increíbles para el Señor. Podemos triunfar en la vida cristiana, podemos ver bendiciones. Para vivir la vida cristiana se necesita fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:6. En Hebreos 10, 37, 38 creo que dice, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible que agradar a Dios. Porque es necesario que se acerque a Dios, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Hermanos, la vida cristiana es más que un credo, que una religión, una fe. La vida cristiana es un paso increíble de fe, y toda la vida cristiana es un paso de fe tras otro paso de fe, tras otro paso de fe. El momento que usted flaquea en la fe, que deja de mirar a Cristo, usted se va a desviar, usted se va a hundir, usted se va a caer. Pero gloria a Dios que cuando volvemos a mirar al Señor y decir, Señor, ayúdame, Él está ahí para tomarnos de la mano y levantarnos nuevamente. Amén, hermanos. Ser cristiano es más que una fe. Número 2, es un paso de obediencia. Ser cristiano es un paso de obediencia. Mire primero a los Corintios, capítulo 15, por favor. Primero a los Corintios, capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que si no creísteis en vano? ¿Por qué diría eso el apóstol? ¿Qué es creer en vano? Hermanos, lo único que explica versículos, palabras en la Biblia que a veces no entendemos son otros pasajes de la Biblia. No sacamos conclusiones nomás en lo que oímos luego. Pero ¿qué dice la Biblia? Romanos 10, versículo 9. Vaya conmigo, por favor. Romanos 10, 9. Usted conoce muy bien este pasaje. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Las únicas dos cosas necesarias para ser salvo, aquí lo dice la Biblia. Número 1 es confesar a Cristo con tu boca. Pedirle a Cristo que te salve tú mismo con tu propia boca. Dios especifica ahí, con tu boca. En otras palabras, alguien más no puede orar por ti. Tú tienes que pedirle a Dios tú mismo. Y segundo, creer en el corazón. Dios mira el corazón. No puede ser de labios para afuera nada más. Él quiere ver que seas sincero, que estés en serio cuando quieras aceptar a Cristo. Dice, si tú cumples estas dos cosas, si tú me pides con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El doctor J. Vernon McGee decía, para que alguien sea salvo, para que cualquier persona sea salvo, necesitas tres cosas. Necesitas la palabra de Dios, necesitas la obra del Espíritu Santo y necesitas un predicador. Alguien que predique. Dice, ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueran enviados? Son los tres elementos necesarios. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo, que es el que convence al pecador y regenera al creyente, y necesitamos al predicador que predique la palabra. ¿Sí o no? Y dice, bueno, si tienes esas tres cosas, gente va a ser salva. Y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Señor dice, qué bonito es ver a los cristianos yendo a ganar almas, yendo a hablarle a otros de Cristo, dando un tratadito, invitando a otros a que vengan a la iglesia. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Versículo 16, oiga bien. Mas no todos que... ¿Cuál es la palabra? Obedecieron ¿a qué? Al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que no nada más hay que creer. Que no nada más hay que creer en Cristo para ser salvo. Ahí dice la palabra, obedecieron.
no todos obedecieron al Evangelio. O sea que muchos dicen creer en Jesús, oiga bien, pero realmente no han obedecido al Evangelio. Dice en Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores, y luego añade, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí o no? Y más adelantito dice Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿Quieres saber que la fe sin obras es muerta? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré, de Santiago, mi fe por mis obras. En otras palabras, si creíste, se van a ver obras de que creíste. Si realmente creíste, vas a obedecer lo que Dios te está diciendo. Amén. La fe produce obediencia, hermanos. La obediencia es producto o evidencia de la fe verdadera. Oiga bien esto, agarre esto, cristiano, agarre esto, joven. Cuando no hay una vida de obediencia, la fe es puesta en duda. Pues la fe verdadera lleva a la obediencia. Su obediencia es un testimonio poderoso a otros de que usted es verdaderamente un cristiano, que usted es salvo. Su obediencia es su testimonio más poderoso. Puse en mis notas ahí Facebook, o como dicen muchos, Facebook. ¿Cuántos aquí tienen Facebook? Sea honesto, levante la mano. ¿Cuántos tienen Facebook? Yo tengo Facebook, la iglesia tiene Facebook. A ver, algunos de ustedes no usan eso, está bien, pero ¿cuántos sí lo tienen? How many of you have Facebook? Raise your hand. Facebook se ha convertido en el medio de comunicación y hay otros social media sites, ¿no? Instagram y Snapchat y bueno, tantas cosas que hay. Pero esas redes sociales, esos medios de comunicación se han convertido en los medios de comunicación principales en el mundo hoy en día. Es la manera que el mundo se va a comunicar en el futuro. O sea, la gente está conectada. Y la gente allí está pasando toda clase de tiempo buscando y viendo información y poniendo información. Por eso hicimos una página de Facebook para nuestra iglesia. Pusimos el event ahí de nuestro aniversario. Y hasta ahorita, nada más 11 personas de ustedes han dicho que están interesados o que van a ir. Si tenemos el aniversario y nada más 11 vienen, estamos en serios problemas. Pero ahorita se levantaron más manos que 11. Ahorita se levantaron más manos que 11. Y digo yo, ¿cómo es que tú, siendo cristiano y siendo miembro o asistiendo a la Iglesia Bautista Nuevas Alturas, ni siquiera pones allí que te gusta el anuncio, que estás interesado en el anuncio o que planeas asistir al evento de tu iglesia? Y tienes tú cuántos amigos que te siguen a ti, que van a ver ahí, que, no vayan a ver que eres cristiano y que piensas ir a la iglesia. No se vayan a dar cuenta de eso. Pero a todo lo demás, a montones de perversos y mundanos, a eso sí les pones like y les pones que you're interested y les pones que estás planeando hacer algo. Te identificas muy bien, pero de tu propia iglesia, de tu propio lugar donde te congregas como familia, no puedes ni siquiera poner un like, ni siquiera poner voy a ir, estoy interesado en ir. Porque no vayan a darse cuenta otros que eres miembro de una iglesia cristiana, que eres cristiano y que piensas ir a una iglesia cristiana. Porque se va a venir abajo tu reputación.
qué triste testimonio tienen hoy los cristianos. Te la pasas tú, hermanita, poniendo fotos de ti misma ahí, de tu cuerpo, de tu cara, haciendo caras ahí todas estiradas. Queriendo llamar la atención de otros de lo bonita que estás. No estás tan bonita, hermana. Oh, sí. No me mires así. Todos sabemos tomar fotos que nos hacen ver bien. Todos sabemos tomar fotos o sabemos qué fotos de qué ángulo no tomar. Y no me digas que tomas fotos de realmente cómo eres cuando te levantas en la mañana. ¿Ah? Estás afanada. Estás afanada. Algunas de ustedes hasta poniendo fotos con ropa indecente ahí. Luces, no como cristiana, luces como una cualquiera. Y pones ahí que te gustan cosas del mundo. Que estás más interesada en repetir palabras de la farándula, de los artistas de Hollywood, de la música mundana. Pero un versículo no pones. Un evento de tu iglesia no puedes poner, voy a ir. Qué triste testimonio. Eso nomás habla de cómo está nuestro corazón. Qué cosas andamos pensando. Qué cosas estamos viendo allí. Digo, yo soy miembro de una iglesia, lo primero que voy a hacer, porque amo a mi iglesia, es at least, I'm going to follow that page. Voy a seguir la página para ver los anuncios que ponen, para ver cuando el pastor pone algo allí que me puede edificar. Pero algunos de ustedes tienen tiempo sabiendo que tenemos un Facebook page y te vale cacahuate. You follow a bunch of different people, pero menos tu iglesia. Y en vez de ponemos un evento, ya no voy a poner eventos en Facebook, Fred. ¿Para qué los pongo? Para que el resto del mundo vea que only 11 people are going to go. How stupid is that? ¿Para qué sigo poniendo un evento ahí en Facebook? Porque nada más 11 piensan ir. Y nuestra iglesia tiene más de 11, pero están tan ocupados en tantas otras cosas mundanas que no tienes tiempo ni para ver lo que tu iglesia está poniendo. Tu obediencia, tu estilo de vida, tus intereses, lo que a tú le haces like, everybody else is watching. Todos están viendo, es tu testimonio de lo que te interesa, lo que te gusta, lo que te llama la atención. Tu obediencia es tu testimonio más poderoso para convencer a otros de que tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y luego no te gusta cuando alguien te llama la atención y te dice, ¿por qué pusiste esta foto ahí? ¿Por qué hiciste ese comentario? Te indignas. Ay, ¿cómo me juzgan? Pues nada más estamos comentando de lo mismo que has puesto ahí. Tú lo pusiste, tú le hiciste like. ¿Qué quieres que pensemos? Yo por eso me detengo, veo ahí cosas de gente que conozco, a veces de familiares míos ponen algo, pero si veo yo que lo que están poniendo no es algo muy espiritual ni muy conveniente, de menso voy a andar poniendo like a eso. Porque al poner like a eso yo estoy diciendo, yo apruebo, yo también eso me gusta. ¿No entiendes eso? That is the way of the future. That's how people identify and know what they like and what they want. Por eso Facebook te estudia. Facebook estudia a los que tienen Facebook y te pueden decir exactamente cuáles son tus intereses, qué haces, qué te gusta y qué no. Cuando yo voy a hacer un anuncio de la iglesia, me dicen ahí, me dan un montón de opciones de la gente que vive en Albuquerque que se puede interesar en las cosas que estamos anunciando ahí, porque ellos ven todo lo que la gente anda manejando en Facebook y eso dice lo que te interesa a ti. Algunos de ustedes son un mal testimonio, una mala influencia en social media.
Y como escúchame bien, no te escandalices conmigo, mi hijo, mi hija. Hermano, hermana, no se escandalice conmigo el día que me pare detrás del púlpito y señale de hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas de nuestra iglesia, no unfriend them, no los sigan, porque son una mala influencia en Facebook. Ser cristiano es más que una fe, es un paso increíble de fe, es un paso, una vida de obediencia. Número 3, es un compromiso. Mateo 11:28, vaya ahí conmigo, ya estoy terminando. Algunos de ustedes padres deberían de quitarle sus teléfonos a sus hijos. Algunos de ustedes padres deberían de asegurarse de que sus hijos cierran todas sus cuentas de redes sociales, porque no tienen la madurez, no tienen el testimonio de un cristiano allí. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi ¿qué? Mi carga, mi carga, mi carga. La vida cristiana es un compromiso. Mi yugo, mi yugo, mi yugo. Mi carga, mi carga, mi carga. Es un compromiso a ponerse el yugo con Cristo. Si vas a venir en pos de mí, llevad mi yugo sobre vosotros. Ve junto, pegado conmigo, caminando en la misma dirección. Ese es el compromiso. Cristo dijo, venid a mí, que quiere decir, sígueme. Mire Mateo 9:9, bien rapidito. Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Marcos 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo, le amó. Y yo creo que dice eso la Biblia para que entiendan que Cristo ama al pecador. Cristo no quiere condenar al pecador. Cristo ama al más vil pecador. Y Cristo le amó, dice, y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, ¿qué? Sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue, ¿cómo? Triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, óigame bien. No es un requisito ser pobre para entrar al cielo. El Señor no le estaba diciendo que tenía que vender todo para entonces calificar para entrar al cielo. Lo que el Señor le estaba probando, hermanos, ponme a mí primero, porque el Señor ya lo sabe todo. Él ya sabía dónde estaba el corazón de ese joven rico. Ese joven rico estaba tan agarrado de sus riquezas y por eso Cristo le dijo, véndelo a los pobres y ven y sígueme. Y se descubrió lo que había en su corazón, que para él su dinero era más importante que su propia alma. ¿Me está siguiendo? Ser cristiano, oiga bien, es un compromiso a poner a Cristo primero. Ser cristiano es un compromiso a poner a Cristo primero antes que otras cosas. Juan capítulo 1, versículo 43. A Felipe y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Versículo 45, Felipe halló ¿a quién?
a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ¿qué le dijo Felipe? Ven y ve. Hermanos, ser cristiano es un compromiso a compartir a otros de Cristo. Hablarle a otros de Cristo. Déjeme preguntarle, cristiano, ¿a quién le ha compartido usted recientemente? Who have you told about Jesus Christ recently? Being a Christian is a commitment to witness to others, to testify to others about your Savior. ¿A quién le has dicho últimamente de Cristo? Lo primero que hizo Felipe cuando siguió a Cristo fue a buscar a Natanael, un pariente de él, y decirle, ven, ven y ve. Ven lo que encontré, yo encontré al Salvador. Ven, ven conmigo a conocer, dice el himno, a Cristo Jesús. Ven. ¿A quién ha invitado usted últimamente? ¿A quién le ha hablado usted últimamente de Cristo? Juan 21, versículo 15. Ya estoy terminando, ahora sí. Juan 21, versículo 15. Todos conocemos este pasaje, muy conocido. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde, ¿qué? A donde querías. ¿Sabes lo que le está diciendo? Hacías lo que te daba la gana. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué dijo Cristo? Sígueme, sígueme. Hermanos, ser cristiano es un compromiso a estar dispuestos a hacer la voluntad de Cristo, cualquiera que esa sea su voluntad. Donde tú me quieras llevar, Señor, lo que tú quieras hacer con mi vida, eso, mi querido hermano, eso es cristianismo. El cristianismo es un compromiso a hacer la voluntad de Dios por encima de mi voluntad. Le dijo el Señor a Pedro, cuando eras más joven hacías lo que tú querías, pero cuando seas más viejo vas a entender y hasta aún te van a amarrar de manos y te van a llevar a donde tú no quieras, pero vas a estar bien con eso. You're going to be all right with that. Aún si significa morir por mi causa, vas a estar dispuesto a hacerlo. Y añadió el Señor, sígueme. Even if it means you die for my cause, follow me. El cristianismo, eso es lo que es estar dispuesto. No estoy diciendo que la voluntad de Dios, que usted muera por la causa de Cristo, pero ¿estaría usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios, míreme aquí, si la voluntad de Dios fuera diferente a su voluntad. Eso es lo que es el cristianismo. Un compromiso a poner la voluntad de Dios por encima de lo que yo quiero. Tu voluntad. Porque tu voluntad es lo mejor, Señor. Porque tu voluntad es donde el lugar más seguro. Porque tu voluntad es donde tengo la bendición de Dios. Y ahí adelantito el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, ese era Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Ahora agarre esto, por favor. El Señor le acaba de decir a Pedro, sígueme. Puede ser, Pedro, que a lo mejor un día vas a tener que morir por mí. Ok, Señor. Pero luego volteó a ver a Juan. Dijo, Señor, ¿y él también va? ¿Él también va a ir?
Él también va a tener que morir por ti, Señor. Digo, me vas a pedir algo a mí, pero también se lo vas a pedir a Él. Y le dice el Señor, versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué? ¿Qué a ti? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Sígueme tú. En otras palabras, oiga bien, el cristianismo, hermanos, es un compromiso a seguir a Cristo sin importar lo que otros estén haciendo. Even if your friends, if they don't want to follow Jesus, but you have a commitment to follow Him, even if others around you don't want nothing to do with Him. El salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me desamparan, me dejen, me abandonan, con todo el Señor Jehová me recogerá. El Señor Jesucristo dijo, puede ser que a lo mejor, dijo, los enemigos del hombre van a ser los de su propia casa. Puede ser que a lo mejor tu propia familia te va a cortar, te va a criticar, te va a rechazar. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo aunque otros no lo estén haciendo? ¿Estás dispuesto a hacer tú la voluntad de Cristo aunque otros no la quieran hacer? Jesús le dijo bien clarito a Pedro, ¿qué a ti? ¿Qué te importa lo que voy a hacer con Juan? Yo sé lo que voy a hacer con Juan, pero yo te estoy diciendo a ti lo que yo quiero hacer contigo. Sígueme tú. Eso es la vida cristiana, hermanos. Es más que un credo, que una religión. Es un compromiso, es un paso increíble de fe. Es confiar completamente en Cristo. Es un paso de obediencia, de hacer la voluntad de Dios. Y es un compromiso. Ser cristiano es más que una fe. Vamos a orar. Señor, bendice esta invitación.